Doy la bienvenida tanto a panelistas como al público a este evento denominado Afrodescendientes en Colombia, luchas antirracistas, logros y límites del multiculturalismo. Quiero mencionarles que hay una interpretación al inglés disponible para que todos puedan escucharla. Eh, para escuchar en inglés, hagan un clic en el botón de la interpretación y seleccione el idioma que es. También queremos reconocer que el Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe en la Universidad de Nueva York existe en Lenapehoking, territorio Lenape. Mientras nos reunimos en este espacio virtual, les invitamos a reconocer a la comunidad Lenape, a ancianos tanto del pasado como del presente, así como los de las generaciones futuras. También queremos agradecer a este Centro de Estudios Latinoamericanos aquí en NYU, a nuestra red de acción e investigación antirracista en las Américas, y por sobre todo queremos agradecer al Observatorio de la Discriminación Racial en Colombia, de la Universidad de los Andes. Queremos agradecerles especialmente porque ustedes son el primer grupo investigador que se presenta en esta instancia para, para dos cosas. La primera es dar a conocer el libro y lo que se ha hecho en el libro, que se denomina Resistencia Negra e Indígena en las Américas, del multiculturalismo a la reacción racista. Este libro entrelaza el activismo y la academia para destacar las luchas antirracistas en el hemisferio en esta última década, ¿no? La investigación colaborativa del cual el equipo de Colombia, el Observatorio del Racismo de la Discriminación Racial, fue parte, se llevó a cabo y este volumen es el resultado de una investigación que se inicia en el 2016 y termina con el libro el 2020. Y se centra en la crítica del capitalismo racial como una manera de enfrentar el atrincheramiento racial y la supremacía blanca. En una era en que las iniciativas de búsqueda de derechos ya suenan vacías, estos 7 estudios que se llevan a cabo en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Guatemala, en México y en los Estados Unidos, eh, son estudios de caso que exploran cómo las luchas indígenas y negras invocan estrategias que afirman la vida para enfrentar políticas de muerte y políticas de abandono. Entonces, esta es una serie de conversaciones que vamos a tener con cada uno de los equipos que enriqueció el libro y en ese sentido, otra vez doy gracias al equipo colombiano por animarse a ser el primer equipo en estar con nosotros en este proceso. Vamos a tener una ronda de introducciones. Eh, Vamos a presentar a los panelistas y luego vamos a tener un espacio para intercambio entre el público y los panelistas. Voy a presentar primero a Eliana Rosero, quien va a ser la primera en darnos su visión de lo que se hizo en el capítulo de Colombia. Y que un poco lo resumo aquí, que a través de la experiencia como activistas e investigadores en las regiones de Atrato y del norte de Cauca, los panelistas dialogarán sobre cómo las propuestas políticas desde los márgenes, consistentes con las necesidades culturales y sociales y contra el modelo económico dominante, pueden ayudar a dar forma a la lucha antirracista. Entonces, con ese pequeño resumen, presento primero a Eliana Rosero, que es abogada y doctora en Derecho, actualmente es profesora de la Universidad de San Boaventura de Cali, fue una de las cofundadoras del Observatorio de la Discriminación Racial de Colombia, que fue una alianza entre la Universidad de los Andes de Justicia y el Proceso de Comunidades Negras. Ella es también cofundadora de la Red de Investigación Acción Antirracista en las Américas, RAYAR.
Eliana, querida, te damos la palabra. Muchas gracias, Pamela. Quiero extender un cordial saludo a todas y todos, perdón, y un especial agradecimiento pues a ti, Pamela, que desde INYU y como cofundadora de Rayar, y también a Amanda Hurtado, actual coordinadora del Observatorio de Discriminación Racial, quienes amablemente me extendieron la invitación pues, a participar hoy en la presentación del capítulo del libro. Quiero contarles específicamente que cuando iniciamos la escritura de este capítulo sobre afrodescendientes en Colombia, alcances y límites del multiculturalismo y las luchas antirracistas, teníamos como una intuición, ¿no? Y era que las prácticas racistas que afectan al pueblo negro colombiano eran parte de toda una política económica transnacional que hacía uso de prejuicios particulares de cada país para victimizar y limitar la existencia, la cultura y los derechos diferenciales de determinados pueblos. No sé si al final logramos probar esto. Espero que ustedes con la lectura del libro y del capítulo en particular puedan decidir si lo hicimos o no, pero sí es importante y especialmente para el público internacional que nos está acompañando hoy y que probablemente no conoce cómo se desarrolló el racismo en Colombia y en Latinoamérica. Quisiera como para este público en particular y pues también para el público nacional que de pronto no tenga conocimiento sobre esto, quisiera hablarles un poco, darles como unas herramientas para comprender mejor los fines y el objetivo de este capítulo, por lo cual quisiera contarles un poco del recorrido legislativo y constitucional en Colombia respecto de los pueblos negros. Es algo muy cortito. Yo quiero empezar contándoles o iniciando mi intervención con una afirmación de Tanya Caterí Hernández, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Ella nos enseñaba o señalaba que los estados latinoamericanos y particularmente el estado colombiano se consideraba inmune al racismo. Los grupos racialmente diferenciados fueron ocultados bajo la idea del mestizaje y de la democracia racial. Entonces, por tanto, el mecanismo para consolidar esta noción de democracia racial pues, fue mediante la invisibilización del pueblo negro. Esta invisibilización la entendemos como el silenciamiento deliberado y el ocultamiento de la historia de los pueblos negros, de sus aportes culturales y sociales. Esto lo ha debatido mucho tiempo Nina Friedman, entre otros autores, y nos llevaba en ese momento a combatir esta idea de invisibilización mediante un proceso largo y complejo que se remonta a entender como las huellas que dejaron las legislaciones históricas en Colombia respecto de la imagen y de la forma como se entiende al pueblo negro. Yo partiría de hablarles un poco de la ley del 21 de mayo de 1851, la mal llamada Ley sobre Libertad de Esclavos, porque con esta ley el Estado colombiano pretendía garantizar que los negros libertos estuvieran, creo que alguien estaba teniendo dificultades con la traducción. Esta ley pretendía básicamente que los negros libertos estuvieran sujetos a las mismas obligaciones que el resto de la sociedad, pero no los mismos derechos. Se les otorgó el grado de ciudadanos, pero no se desmontaron las estructuras racistas ni los imaginarios y perfiles creados en torno a unos seres que hasta la fecha eran considerados objetos o medio de producción. Además, mediante esta ley se estableció una indemnización para los propietarios de los esclavos, pretendiendo resarcir así el daño económico que se les ocasionaba con la Declaratoria de Libertad. Esta indemnización implantó en el imaginario social que las personas en situación de esclavitud y sus descendientes eran propiedad de unas personas privilegiadas. Y además, establecieron en el imaginario colectivo una relación directamente proporcional entre el reconocimiento de derechos especiales a los afrocolombianos con las pérdidas económicas y de propiedad. Con posterioridad a esta ley, las constituciones de 1858, 1863, 1886 solo hicieron referencia a la prohibición de la esclavitud, pero no existió nunca una norma que señalara alguna acción dirigida a garantizar el reconocimiento del pueblo negro como un sujeto colectivo o un pueblo étnico, como un pueblo diferencial o como un sujeto de derechos diferenciales. Incluso jamás se mencionó que ellos son poseedores de saberes culturales, de estrategias de autogobierno, que tenían unos derechos sobre el uso y el goce de los territorios que habitaban.
Estas constituciones y las leyes de la época se centraron en proclamar la prohibición de la esclavitud, pero no repararon los daños ocasionados ni en garantizar, tampoco pues garantizaron la igualdad real y material de este pueblo. Ahora bien, el análisis de la presencia de los pueblos afrocolombianos en la Constitución de 1991 se enfocó en el reconocimiento de su existencia como grupo diferencial que habitaba en las tierras baldías del Pacífico colombiano y en otras zonas del país, pero resulta evidente que la falta de representación, las dudas y discusiones que se dieron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la existencia o no de las comunidades negras como un sujeto colectivo diferencial, y la validez de las prácticas tradicionales y culturales siguen siendo decisivas a la hora de entender por qué en la actualidad existen posturas políticas y sociales que rechazan los derechos colectivos reconocidos a este pueblo. Quiero enfatizar que la Constitución de 1991 constituyó uno de los grandes avances respecto a la garantía de derechos y en el marco del reconocimiento de la diversidad al interior del pueblo colombiano, porque pasamos de un eslogan constitucional que decía un Dios, una raza, una lengua, a una idea de un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Como ustedes pueden apreciar, yo soy una crítica respecto de los avances constitucionales con relación a la garantía de la identidad y las particularidades de los pueblos étnicos en la Constitución del 91 y particularmente en las garantías constitucionales otorgadas al pueblo negro. Y quiero pedirles, pues especialmente que mantengan en su mente la idea que la Constitución y la ley son una representación del sentir y el pensar de los pueblos, y que particularmente quiero plantearles un escenario complejo, donde se construye una nueva Constitución, pero se mantienen estándares sociales machistas, clasistas y racistas, lo que conlleva un articulado maravilloso, pero que no confronta las grandes trabas culturales y sociales que mantenían y mantienen a una parte de la población en situación de desventaja. Después de esta corta y rápida mirada constitucional y legislativa, resulta más fácil entender por qué en el capítulo del libro nos preguntábamos si el multiculturalismo a la colombiana se ha convertido en una herramienta eficaz para desmantelar las estructuras de poder que sostienen el racismo. Lo que nos muestra el capítulo del libro es que una gran legislación escrita por quienes han ostentado tradicionalmente el poder, estructurada sobre unas estructuras o unas bases clasistas, machistas y racistas, que establecen un nivel de reconocimiento y unos estándares de identidad establecidos desde su propio imaginario, y que todo aquel individuo, grupo o colectivo que rompe el molde, que no cumple los estándares o que reivindica unas características diferentes, se debe enfrentar a maquinarias jurídicas y económicas complejas que resultan en la invisibilización del derecho o en la limitación de la protección. En el caso colombiano, nosotros hablamos en el texto de tres fases del desarrollo multicultural en Colombia. En la primera fase, pues está lo que les comentaba inicialmente, que es la noción de grupo étnico, operando desde un campo puramente semántico, en el cual se refiere a comunidades tradicionales, principalmente rurales, con unos rasgos culturales que se consideran como distintos, como diferentes a los occidentales y a los establecidos en la modernidad, envuelto en un discurso jurídico, académico y político donde predomina el imaginario, la noción de lo étnico es igual a lo indígena. Y con esto no quiero decir que las luchas indígenas em, digamos, no las quiero legitimar en ningún sentido, porque realmente son unas luchas muy, muy importantes y que han marcado un parámetro importante para el resto de pueblos étnicos, pero sí limitó un poco la idea o se forzó un poco a moldar esta noción de cultura, de identidad, visto solamente con los lentes de los pueblos indígenas. Una segunda fase de este multiculturalismo, lo que se denomina un poco un multiculturalismo neoliberal, así fue como ocurrió en Colombia, donde encontramos unas normas que reconocen efectivamente una identidad, que reconocen unos derechos colectivos para un pueblo, siempre y cuando este pueblo y esos derechos acepten o se adapten a unas ideas neoliberales como extractivistas y desarrollistas.
Entonces nos encontramos con una normatividad muy amplia, pero aplicada, digamos, en pro de garantizar estas políticas neoliberales. Y finalmente una tercera fase de este multiculturalismo en el cual hay como una paradójica situación de fetichismo legal por parte de los pueblos, particularmente del pueblo negro, en el cual consideramos que la normatividad, si bien es restrictiva, si bien nos genera limitaciones, pues tiene que ser parte de la lucha política y social de los pueblos. Y en ese orden de ideas, llegamos a una fase en la cual muchas de los reconocimientos y de las luchas políticas se empiezan a dar en los estrados judiciales. Y digamos que estas tres fases son evidenciadas o presentadas en el capítulo colombiano mediante estudios de caso que permitían ver cómo funcionó cada una de estas y cómo los resultados que se lograron. Entonces hablamos del caso del norte del Cauca, en la lucha por el reconocimiento y la garantía de la consulta previa para un pueblo que se salía un poco del estándar de identidad colectiva y como de dominio territorial, el tema del alto, el tema del reconocimiento o de la penalización de la discriminación con un artículo en el Código Penal colombiano. Y así, digamos que los casos que elegimos justamente trataban de evidenciar cómo funcionó o cómo se implementó cada una de estas fases del multiculturalismo y lo que se logró y lo que no se logró, lo que se ganó y lo que se perdió en el desarrollo de cada una de estas fases. No quiero profundizar más en ello porque creo que vamos a estarlo discutiendo con los demás panelistas, pero inicialmente era como darles un abrebocas de lo que fue el libro y de cuáles fueron nuestras motivaciones para escribir particularmente este capítulo desde el equipo Colombia. Muchas gracias. Gracias, querida Eliana, por el overview. Y yo ahora voy a presentar a Amanda Hurtado, quien ahora coordina el Observatorio del Racismo, de la Discriminación Racial en Colombia. Y voy a presentarla para que ella dé comentarios a Eliana y básicamente cómo ellos han recibido la información del capítulo para usarlo en el ámbito del observatorio, en el ámbito de su activismo. Amanda Hurtado es antropóloga de la Universidad del Cauca y magíster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es autora del libro en edición Republicanismo Anticolonial Negro, Narrativas Históricas Insurgentes sobre Política Racial, Tierra y Ciudadanía del Pueblo Negro Afrodescendiente en Colombia. Actualmente directora del Observatorio de la Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, también de la Organización de Justicia y del PCN. Investigadora de la Dirección de los Pueblos Étnicos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Amanda, te damos la palabra. Muy buenas noches para todas y todos quienes nos acompañan en este espacio para reflexionar en torno a la discusión o al debate en Colombia sobre las luchas antirracistas, los logros y los límites del multiculturalismo. Inicialmente yo creo que este libro o la hipótesis central que planteaba Eliana, efectivamente, qué ha pasado con las políticas multiculturales o lo que conocemos académicamente con la metáfora de la etnicidad, es un debate que realmente llega a un momento histórico importante en el país y es efectivamente cómo la etnicidad o lo que conocemos como el multiculturalismo después de la Constitución del 91 en Colombia dialoga con las luchas antirraciales o conflictúa las luchas antirraciales. Efectivamente, primeramente decir que de una u otra manera hablar de multiculturalismo es hablar de cómo las políticas neoliberales tramitaron las diferencias y una forma de tramitarlas fue construir este discurso multicultural. Pero también es importante decir que allí es importante las acciones colectivas, las luchas y las organizaciones que el movimiento también dio en ese momento por el reconocimiento de derechos.
Entonces, este debate hay que leerlo desde mi perspectiva como en dos procesos contrapuntales que están dialogando. Por un lado, estas políticas multiculturales entendidas como esta forma, como el neoliberalismo tramitó las diferencias, y por otro lado hay que leerla también en el conflicto y la disputa, y es cómo efectivamente la gente negra en Colombia se organiza a partir de la creación de instancias como fue la Organización de Comunidades Negras en ese momento, y a partir de ese espacio conflictúan y ganan nuevos derechos. Y esos nuevos derechos van a ser parte de la disputa y del conflicto en Colombia, como son los derechos colectivos a la tierra. Y este ejemplo que se toma en el trabajo alrededor de lo que pasa con la titulación colectiva en lugares como el Pacífico, en lugares como los valles interandinos e inclusive en el Caribe, nos pone de centro la discusión del Estado racial, de las políticas raciales de carácter estructural y sistemáticas, ¿no? Porque justamente llega el conflicto cuando las comunidades se organizan, reclaman derechos, pero estos derechos tienen un límite, y el límite es básicamente este modelo extractivista del Estado neoliberal que le hemos visto específicamente en la disputa de las consultas previas mineroenergéticas del país, como es el ejemplo de la toma en Suárez Cauca, o las disputas de las tierras de la gente negra en el Caribe, que le está básicamente conflictuando toda la acumulación a este sector turístico, hotelero y empresarial del país que está en el Caribe colombiano. Entonces, justamente allí donde la etnicidad se convierte en una herramienta de la política, de la participación y la disputa, justamente el capital al mismo tiempo también se reactiva y reafirma sus estructuras a partir del Estado, como es en el caso de Colombia, la gestión agraria que está pues a cargo de una entidad que es la Agencia Nacional de Tierras, ¿no? Entonces, en esos ejemplos podemos entender justamente este dilema o esta paradoja o esta tensión entre reconocimiento y redistribución. Por un lado está todo este entramado jurídico que muy bien explicaba Eliana, pero al mismo tiempo que hay ese entramado jurídico está todo un proceso de acumulación de capital que evita la redistribución. Y al evitar esa redistribución, lo que ha pasado es que se ha exacerbado esas brechas raciales en el país, aunque efectivamente existan representaciones, existan espacios de participación, continúa todas estas políticas raciales generando mayores niveles de empobrecimiento en el país. Y un ejemplo concreto es lo que pasó con la pandemia, y es que en la pandemia lo más empobrecido sigue siendo la gente negra en Colombia, la gente víctima negra desplazada del conflicto armado, es decir, allí donde hay unas desigualdades estructurales históricas, se mantienen los niveles más fuertes de empobrecimiento justamente por las dinámicas del capital. Creo que un elemento central es que si bien la etnicidad sirvió para organizarnos, para poder conversar y hablar de un proyecto colectivo nacional popular en Colombia de la gente negra, al mismo tiempo necesitamos avanzar hacia otros espacios y hacia otros escenarios de discusión y de debate, como por ejemplo poner en el centro el tema de las reparaciones históricas. Y creo que este trabajo es un insumo fundamental y poderoso para empezar ya de una u otra manera superar las discusiones de la etnicidad, el multiculturalismo, y enfocarnos en un debate más sobre las reparaciones históricas y que ponga en el centro la justicia étnico-racial. Y esta justicia étnico-racial nos va a llevar a potencializar con mucho más fuerza una agenda antirracista que realmente se dispute el poder y la redistribución en el país, y que estas agendas de la etnicidad puedan seguir permitiendo la participación, pero que efectivamente podamos enfocarnos como movimiento, enfocarnos desde el observatorio, enfocarnos desde la academia y articular estos esfuerzos para empezar a discutir con fuerza en Colombia el tema de las reparaciones históricas y poner el racismo como parte central de la lucha del pueblo negro en Colombia. Creo que para finalizar,
en este momento, este informe, quiero ser insistente en eso, llega en un momento importante de reflexión política e intelectual sobre reconocimiento, redistribución y cómo efectivamente podemos tramitar estas diferencias basadas en la cuestión racial y en la etnicidad. Muchísimas gracias, Amanda, por tu intervención y por mostrarnos lo que nos queda por delante para seguir en nuestra lucha antirracista. Ahora voy a presentar a Harrison Cuero, que es activista del pueblo negro afrocolombiano, es ecólogo, especialista en Derecho Ambiental, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona y candidato a doctor en Sostenibilidad. Es miembro del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, el PCN, es consultor internacional en derechos humanos, derechos étnicos y mecanismos de protección y autoprotección e incidencia política. Es también consultor para organizaciones locales, entidades del Estado y organismos internacionales en planificación regional con enfoque territorial, étnico y de derechos humanos. Harrison nos va a hablar de cómo se podrá utilizar toda esta información recabada por el observatorio en el movimiento negro mismo. Adelante, te doy la palabra, Harrison. Muy buenas noches, Pamela. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios virtuales. Agradeciendo especialmente al observatorio por invitarnos a este ejercicio. Pues claro, nosotros leemos e interpretamos el texto a partir de los intereses que tenemos. Mi nombre es Harrison Cuero Campas, Solís Caicedo, Orobio, Torres, Góngora, Boya, Sinisterra, Sánchez, Ruiz Piedrahita. Soy un hombre negro del Pacífico Sur con el ombligo sembrado en el río Guapi. Y el nombre y la forma como me presento pues va un poco a guiar la lectura que hacemos y del cómo este ejercicio va a ser interpretado en el marco de las luchas que el pueblo negro, en particular al interior del proceso de Comunidades Negras PCN, pues hará uso, ¿no? Y orientará un poco y aprovechará la información que aquí se presenta. Nosotros coincidimos con la lectura del racismo, ya no como aquella patología social del odio al otro por per se, ¿no? Sino el racismo como un instrumento que facilita el desarrollo de un modelo, de un proyecto humano, ¿sí? De un proyecto humano que privilegia la acumulación y privilegia la acumulación con el menor costo posible. Y nada es más rentable que esclavizar al humano, ¿sí? Para obtener beneficios. De suerte que nos alineamos con el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo del 2019, cuando hace el análisis del sistema económico del extractivismo y analiza cómo desde aquel momento, ¿sí?, se establece una lógica de relacionamiento entre el norte atlántico y el sur global, en donde hay unos territorios para explotar, para expropiar, y hay una población a utilizar en ese proceso. Y hay otros territorios donde se acumulan los capitales y los beneficios. Ese patrón, esa lógica establecida por los países europeos coloniales, ¿sí?, hace más de 500 años, se mantiene, y la relatora especial hace ese análisis de cómo ese patrón se mantiene, cómo los recursos siguen fluyendo del sur de Latinoamérica, de África, del sudeste asiático, hacia el norte atlántico, donde se acumulan los capitales. Y para mantener esa lógica, para desarrollar ese proyecto humano, ¿sí?, ese proyecto de vida mezquino, violento, racista, patriarcal, imperialista, pues hay que crear el imaginario del sujeto negado, ¿no?, el imaginario del sujeto a explotar. Hay que generar las condiciones, hay que generar el imaginario social aceptable
de que hay una población, de que hay un grupo humano al cual se le puede someter a cualquier vejamen, ¿sí? Y ese grupo humano en los últimos 500 años, pues, ha sido principalmente el pueblo negro, ¿sí? El pueblo negro en África y el pueblo negro en la diáspora, ¿sí? Hay otros pueblos, y eso no hay que olvidarlo. De allí que el hermano Malcolm, el hermano Martin Luther King, hicieran esa evolución, identificaran que la lucha no es solo del pueblo negro, no somos los únicos explotados. Sí, en los últimos 500 años hemos sido el sujeto, principalmente el sujeto tipo a someter, pero hay otros. Y entonces cuando esos otros aparecen, cuando a esos otros se les indilga, el sistema tiembla. Y de ahí el asesinato, pues uno interpreta el asesinato de Martin, el asesinato de Malcolm, cuando abre un poco más el abanico a la comprensión de los otros grupos humanos, de que no solo somos los negros los sujetos llamados a vulnerar y a explotar. De suerte, pues, que esa lectura que hacen las hermanas y los hermanos en el texto nos pone un poco en claridades del análisis que estamos haciendo y nos invita a revisar cuáles son los modelos de lucha que en el momento de hoy se requieren, ¿sí? En este momento actual, en este momento en el que se profundiza el sistema capitalista con el neoliberalismo, ¿sí? En donde se amplían las fronteras, donde ninguna esfera de la vida queda por fuera, todo entra al mercado, ¿sí? Todo entra al mercado. Y cada vez se achican más los poderes. Digamos, Oxfam hace un análisis periódico de cómo se concentran los capitales en el globo, y uno puede ver cómo evolucionan del 2004, que creo que empiezan a hacerlo hasta la fecha, y pasan de 100 a 23 grandes conglomerados económicos que tienen más recursos, acumulan más recursos que el resto de la población, ¿sí? Entonces, claro, nunca en la vida hemos tenido tal nivel de poder concentrado, ni siquiera cuando teníamos las potencias imperiales europeas tenían tal nivel de concentración de poder, pero lo más complicado, y aquí es la lectura que hay que hacer, con el nivel de alcance que tienen hoy, ¿sí? Y el COVID y las medidas anti-COVID nos demuestran cómo pueden definir la vida de la gente a partir de un núcleo central, ¿sí? Cómo se configura la OMS como el rector de la política de salud mundial, y cómo esa política puede llegar al rincón más apartado del planeta hoy. Ese es el nivel de concentración que hay de poder, y es un poco la lectura que nosotros también hacemos de cómo este sistema económico extractivista se perfecciona, se amplía, se fortalece, ¿sí? Para mantenerse, pero también para profundizar los niveles de beneficio. Digamos, el hecho de que las maquilas, la industria europea y americana se muevan por Asia y se muevan por todo el mundo, es prueba de que ya no hay límite a la avaricia, ¿no? Ya ni siquiera los salarios dignos se quieren pagar en la Europa, que era la zona del ser, ¿sí? Ni siquiera allí, que se suponía pues era el centro de acumulación, hay respeto por los derechos de los trabajadores y de la gente allí. De suerte pues que nosotros entendemos este texto, y quisiera plantear varios elementos allí, un poco interpelando o apelando a la reflexión en el mundo de la academia, los que investigamos, que escribimos y de alguna manera con los textos y con nuestros pronunciamientos orientamos comprensiones del mundo que tenemos, ¿sí? Una discusión me llama la atención cuando se plantea el multiculturalismo y lo que planteaba Eliana de cómo la discusión del negro en función de si era o no grupo humano, perdón, si éramos o no un pueblo, ¿no? Si éramos o no un grupo étnico. Cheikh Anta Diop, ¿sí? El filósofo senegalés, el pensador, plantea los elementos que constituyen la identidad de un pueblo, ¿sí? Y él decía eran 3 elementos: historia, lengua y psicología, ¿sí? Que eran afines a todos los pueblos, porque aquí hay que partir y es un poco el elemento que quiero introducir, no hay individuo sin pueblo, ¿sí? Hay individuo que ha perdido, que desconoce, ¿sí? Y eso le impide comprender su ser, el comprender por qué actúa, por qué piensa de esa manera, pero no hay individuos sin pueblo. Tenemos debilitados esos 3 elementos, desconocemos nuestra historia, ¿sí? Hemos perdido nuestra lengua, ¿sí? Pero elementos de psicología que dice Cheikh
son los más fuertes, la psicología de cada pueblo generalmente se mantiene, ¿sí? Y el llamado aquí, en Colombia, por ejemplo, que estamos en esta discusión de negros e indios, dispútense la tierra, dispútense en el pedazo que los demás le dejamos, porque los demás somos otro grupo étnico. Digamos, la pregunta del censo es muy interesante en la respuesta, porque la gente parece no reflexionar. A uno le preguntan que dependiendo del grupo, de las características físicas o fenotípicas o culturales, ¿usted a qué grupo pertenece? Y hay unos que dicen a ninguno de los anteriores, ¿sí? Ese ninguno de los anteriores, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y ese qué grupo humano es? ¿Sí? Y los colombianos hoy deberíamos preguntarnos eso, y también los otros pueblos en el mundo, ¿sí? Porque tiene un elemento importante, y aquí vuelvo con Sheikh. Sheikh decía, en la medida en que dos pueblos fortalecidos en su identidad cultural se relacionan, los dos pueblos crecen y avanzan hacia la civilización, ¿sí? Para ello hay que fortalecer la identidad de todos los pueblos. La diferencia, y esto lo tenemos claro en Colombia, la diversidad étnica no nos debilita, nos hace más fuertes, solo que necesitamos una relación entre pueblos. Y aquí no tenemos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un grupo poblacional enorme que anda debilitado en su identidad cultural, y cuando uno no tiene identidad cultural, pues sirve al propósito de cualquiera que lo someta o que lo oriente. Y esa es la dificultad que tiene este sistema con los pueblos indígenas y que tiene con los pueblos negros, porque tienen tan fortalecida su identidad cultural que se resisten a ser sometidos a modelos que desprecian la vida y adoran las cosas. Y como no hay otra manera de aculturarlos, como no hay otra manera de hacer etnocidio, pues terminan haciendo genocidio, que es lo que están haciendo en Colombia, digamos. Aquí estamos en procesos de limpieza étnica en territorios de interés, porque aquí no hay territorio sin interés en disputa. Aquí los territorios, la guerra, la disputa, la confrontación está en los territorios que el sistema económico extractivista requiere para profundizar el modelo, ¿sí? Si no fuese así, hubiese guerra en los desiertos, hubiese guerra donde no hay nada, pero donde hay algo, y ahí corrijo, porque si en ese desierto hay petróleo, hay algo, allí habrá guerra, ¿sí? Y habrá tensiones, habrá exclusiones, habrá desplazamiento, a menos que el pueblo adopte dócilmente, ¿sí?, ese rol de sumiso, de subordinado, al servicio de unos pocos que controlan el capital. El movimiento de las mujeres en defensa de la vida y los derechos territoriales del norte del Cauca es quizás el elemento más reciente, antes de lo que vimos ahora en abril con los jóvenes en las primeras líneas en el paro nacional. Los elementos más recientes de las nuevas interpretaciones que hacen las nuevas juventudes, las mujeres, de las nuevas interpretaciones que hacen de cómo defender la vida, de cómo enfrentar el racismo y su motor económico, ¿sí? Digamos, lo que hacen las mujeres planteando la vida es primero en el norte del Cauca, y para que haya vida se requiere territorio, y por eso el territorio no se vende, ¿sí? Se ama y se defiende. Ese es un planteamiento totalmente contrario y totalmente problemático para el sistema económico extractivista, ¿sí? De allí a que la toma está siendo altamente intervenida, estén fragmentando la comunidad, Francia tenga que estar fuera o con esquemas de seguridad, que haya sufrido el atentado, y los que están allí cercanos defendiendo esa postura de defensa, pues tienen esa dificultad. Y lo mismo pasa en el Pacífico. El Pacífico no está violentado porque acá vivamos los más violentos del país. De hecho, hay elementos fácticos que demuestran que las comunidades negras somos los pueblos más pacíficos del país. Dos, para ponerlos allí y cerrar, si creo que se me acaba el tiempo. Uno es el Festival Petronio Álvarez, ¿sí? Es el evento que congrega el mayor número de personas en Colombia y que tiene el menor número de incidentes violentos en ese espacio tan reducido, ¿sí? Y dos, ningún otro pueblo como nosotros aguanta tal nivel de violencia sin tomar las armas, porque el pueblo negro como pueblo no ha tomado las armas en este país.
Esa es una muestra de lo que somos, ¿sí? Gracias, Pamela. No sé si me pasé y me disculpas allí. No, está muy bien. Gracias por todo lo dicho. Y ahora vamos a pasar a los comentarios de Charlie Hell, quien es Sarah Miller McCune, decano de Ciencias Sociales y profesor del Departamento de Antropología y el Departamento de Estudios Globales en la Universidad de Santa Bárbara. Es académico destacado en ciencias sociales, cuya investigación une múltiples disciplinas con enfoque de raza, etnia, racismo, movimientos sociales y políticas de identidad entre los pueblos negros e indígenas en América Latina y el Caribe. Es también, y lo digo con mucho orgullo y cariño, es también cofundador junto con Eliana y otros colegas de la Red de Investigación Acción Antirracista en las Américas. Charlie, te doy la palabra. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Un saludo caluroso a todas y todos. Comienzo, como fue dicho en alguna parte del anuncio, recordando a dos miembros del RAIAR que nos han dejado en el proceso, la antropóloga negra, feminista, Liz Mullins, que fue a cargo del trabajo en Estados Unidos sobre Black Lives Matter y también coautora del capítulo que me tocó a mí, y Andrés Caya, que fue miembro fundador del Observatorio Boliviano. Como dijo Pamela, la introducción, he estado con RAIAR desde el comienzo y ha sido una experiencia sumamente rica, sumamente aleccionadora. Y escuchar esas tres ponencias me recuerda de los debates y de los diálogos tan importantes que tuvimos en este año. En esos años, no mucho, casi una década. Estoy metido en una realidad un poco diferente ahora, más metido en los quehaceres y luchas más particulares de una universidad. Entonces, creo que voy a dejar muy rápidamente a abrirlo al debate sobre Colombia, que es el propósito principal, y limitar mis comentarios aquí a una reflexión más general sobre el proyecto, sobre todo el proceso de RAIAR. En tres partes. Primero, tres cosas que creo que logramos, que hicimos muy bien. Tres áreas que faltaba hacer mejor. Y por último, algunas reflexiones hacia el futuro. Bueno, entramos. Tres cosas que logramos con ese proyecto y creo que lo más importante fue concebir el proyecto desde el principio, desde sitios de lucha. Y como bien dijo Harrison en su definición de racismo, que todos sufren un racismo estructural histórico, pero resistir la tentación más académica de pensar en análisis comparativo. Eso sí, no fue a propósito. Más bien de poner esos sitios y los protagonistas de esos sitios de lucha en diálogo entre sí. Y fue muy importante también que entre los 7 sitios había casi igual número de luchas indígenas y negras. Entonces, fue muy importante. Yo creo que Eliana hizo referencia a ese tema en particular en Colombia, pero fue mucho más general a nivel de las Américas, la importancia de este diálogo. Y también la importancia de tener a Estados Unidos presente
no como, o sea, sí como una fuerza del capitalismo global, fuerza del imperialismo, y a la vez como caso donde las mismas luchas se están pasando y que requieren tener ese diálogo, ¿no? Segundo, creo que insistimos y creo que Pamela dijo 2016. Yo creo que yo pondría más como 2014 o 13 realmente cuando comenzamos a pensar ese proyecto. Y insistimos desde aquel entonces esa idea principal que creo que Eliana enfocó muy bien, y también Amanda, de los límites de los derechos multiculturales, la manera en que esos derechos habían sido vaciados y progresivamente. Y hay mucho debate y diferencias sobre fases, o sea, momentos en que sí se logró aprovechar de los derechos como base de lucha. Pero me acuerdo muy bien, fue justamente en las oficinas de PCN en Colombia, en una de las muchas reuniones, cuando se habló de la consulta previa y la manera que la consulta previa, un derecho tan importante, se había encontrado contradicciones profundas en relación a su uso para proteger territorios negros. Y eso fue no solo en Colombia, sino a lo largo de las Américas, la manera en que aprendimos de las lecturas de la resistencia, ese momento en que estuvimos entrando ya en 2016, en que en vez de conquistar nuevos derechos, las luchas se concentraban más y más en defender lo que se había logrado y luchar contra el retroceso. Tercer punto que quisiera enfatizar como en la conformación de REAR fue que se logró desde el principio un liderazgo predominante, fuerte y dedicado de mujeres indígenas, negros y mestizas. Y eso marcó el proyecto desde el principio, marcó el análisis crítico del patriarcado en los ensayos y también perfiló en el análisis la manera en que el racismo siempre se desenvuelve entrelazada con las jerarquías de género. Hay mucho más que decir, pero no quiero, veo que el tiempo corre, entonces voy directamente a lo que faltaba hacer mejor. Primero, yo creo que en un proyecto tan complejo y tan variado y tan abarcador, faltaba más dedicación al proceso interno, el sentir las relaciones humanas de investigación. Sobre todo por el hecho de que muchos de los mismos patrones que estuvimos estudiando de desigualdades y de jerarquías tuvieron su expresión dentro del mismo proceso, ¿no? Y faltaba más atención, no como mea culpa, sino como reconocimiento de la importancia de una autorreflexión en el proceso de la investigación. Segundo, creo que yo sé que Eliana fue uno de los como proponentes más fuertes de este punto. Faltaba enfocar de manera mucho más fina y precisa en los ritmos, las necesidades y los patrones diferentes de las organizaciones de lucha y en relación a lo académico. Tuvimos un compromiso fuerte con ese puente, con esa colaboración. Y creo que va más allá de lo que decimos en nuestro capítulo, producir análisis accionable. Se trataba realmente de crear productos
que podrían ser de uso inmediato para las organizaciones de lucha. No que el análisis es diferente, sino que los ritmos, los tiempos y la forma de presentar esos productos puede ser muy diferente. Y creo que hay todo un reto de hacer ese tipo de proyecto de manera que realmente logra ese objetivo que planteamos y medio sí, logramos algo, pero faltaba mucho. Y tercero, creo que ese es más un punto analítico que tal vez viene más que todo de Estados Unidos, pero me pregunto si es el caso en todos los casos. Tuvimos todo el análisis de por qué del desmoronamiento del multiculturalismo, y ustedes ya mencionaron varios de los factores. Creo que Harrison enfatizó mucho la conflicción inherente entre el modelo económico y los derechos culturales. También enfatizamos divisiones internas provocadas por concesiones. Hablamos también muy francamente de las deficiencias de la izquierda, de las izquierdas, en cuanto a reconocer la centralidad del racismo. Y el cuarto factor fue el revanchismo, la manera en que aún esos derechos tibios y limitados y la movilización atrás de ellos provocarían un revanchismo brutal por parte de la élite, por supuesto, y por parte de otros sectores de la sociedad también. Creo que no fue nuestro propósito, pero ya viendo desde la perspectiva de ahora, nos falta mucho. Y creo que Juliet Hooker, no sé si está aquí, la que editó el libro, ha escrito sobre eso recientemente, un análisis sobre las sensibilidades, las políticas del revanchismo por parte de muchos grupos de la cultura dominante. Y ustedes seguramente están viendo en la noticia la manera en que estamos confrontando un dilema enorme, o serie de dilemas enormes en cuanto a eso en Estados Unidos en este momento, pero me imagino que es más general. Ya me pasó el tiempo. Quería simplemente decir que ese tipo de investigación activista es el futuro. Yo creo que nos toca indudablemente seguir haciendo ese tipo de trabajo, ese tipo de proyectos ambiciosos, con mucha reflexión y autorreflexión. Y también me encantaría hablar un poco más de lo que logramos concluir con Liz en ese capítulo comparativo, o no comparativo, relacional, de la necesidad de nuevas estrategias que de alguna manera combinan muy creativamente el uso de los derechos, la ocupación de esos espacios, y a la vez un rechazo de la lógica de los derechos por estar tan ligado a, como dijeron los tres ponentes, ligado a un estado racial que siempre va a limitar desde el principio los derechos que conceden. Entonces creo que tengo aquí la foto de la movilización mapuche, que fue parte de la movilización chilena para el nuevo constituyente, y creo que estamos en una época muy interesante de puesto en práctica de esa combinación de uso y rechazo de los derechos conquistados. Muchísimas gracias y estoy atento a todo el debate y discusión. Muchísimas gracias, Charlie. Ahora yo quisiera que nuestro público se pronuncie por medio del chat con sus preguntas y sus comentarios. También quiero pedir, si en caso está aquí Rosbelina Cárdenas, la invitamos a hacer alguna contribución que ella vea necesaria.
Adelante, Rosbelinda, si por favor, si te podemos ver y si puedes contribuir a este debate. Rosbelinda es coautora también del capítulo de Colombia en el libro de Rayar. Quisiera que te presentes, por favor, y nos digas tus visiones de lo que hiciste con los compañeros en ese capítulo. Gracias, Pamela. No sé qué ha pasado con la tecnología, que se me cambió el nombre, pero como dijo Pamela, mi nombre es Rosbelinda Cárdenas y tuve el privilegio de compartir con los compañeros del equipo de Colombia, que trabajamos juntos en este capítulo. Y más que todo, no sé, quisiera aprovechar esta oportunidad para agregar un poco, para complementar un poco la especie de resumen que comenzó Eliana sobre algunos de los hallazgos del capítulo. Creo que no, solo dije mi nombre, bueno, suficiente para presentarme. Voy directo a lo que quisiera decir. Y es que si bien, digamos que el hallazgo fundamental en el transcurso de la investigación y en la escritura del capítulo fue que el multiculturalismo no ha sido un mecanismo eficiente para socavar realmente las estructuras racistas en Colombia, y esto lo quisimos investigar de manera empírica y lo fundamentamos con datos estadísticos sobre las condiciones actuales de la población afrocolombiana. Inmediatamente también nos fuimos a preguntar ¿por qué? ¿Cuáles han sido los obstáculos, ¿no? Y ahí nos pusimos a identificar un montón de limitaciones, de contradicciones internas, de elementos, como han dicho todos los panelistas ya, como acaba de reiterar Charlie, que simplemente las mismas lógicas del multiculturalismo no dan para socavar de manera sustancial el racismo estructural. Pero también quería agregar que la otra cosa que estábamos haciendo en ese proceso es estar alertas a los espacios de donde podían emerger, de alguna manera, aunque fueran los intersticios en formas no previstas, en formas a contrapelo de las lógicas del multiculturalismo, espacios para luchas y propuestas que fueran antirracistas. Entonces, quizás no solo enfocarnos en los límites, sino también en las posibilidades políticas. Y entonces ahí quería dar un ejemplo y agregar una particularidad que me parece importante, una particularidad del multiculturalismo en Colombia, y es que surge y se sedimenta, se implementa y se vuelve sentido común en Colombia en un contexto muy particular, que es un contexto de un conflicto armado, que además en el momento en el que el multiculturalismo se arraiga, es un momento en el que el conflicto se profundiza. ¿Y por qué traigo esta colación? Es para dar un ejemplo de uno de esos espacios que a lo mejor no lo veíamos venir, pero que pueden resultar en posibilidades del ejercicio de políticas antirracistas. Entonces, brevemente, si bien en la primera fase del multiculturalismo el énfasis fue en el arraigo territorial y cómo está vinculado a la identidad cultural afrocolombiana, con la profundización del conflicto a finales de los 90 y a principios de los 2000 y por ejemplo el desplazamiento de muchas de las poblaciones que recibieron títulos colectivos de las comunidades negras que recibieron títulos colectivos, hay una dispersión de esas poblaciones. Y aquí, por ejemplo, veíamos que eso ayuda de alguna manera a que haya una expansión de cuál es el sujeto político, que ya no necesariamente tiene que estar en los títulos, en las geografías del imaginario de dónde vive y debe permanecer la gente negra en Colombia. Y la otra cosa que quería traer también aquí es que en el ejercicio de exigir derechos colectivos, por ejemplo, las poblaciones desplazadas y las víctimas del conflicto en torno a las reparaciones colectivas,
también sucede algo políticamente interesante, y es que hay una experiencia que lleva a que esas demandas de derechos multiculturales se articulen con la deuda histórica, con el racismo estructural, de una manera que pienso yo que empieza a crear, a construir las bases y los fundamentos de lo que ahora podría ser una lucha por las reparaciones históricas, como había dicho Amanda. Entonces, de alguna manera es un resultado no previsto. Es algo que no parecía que podía dar una posibilidad política de empoderamiento, pero que ahí mismo empiezan a emerger otras posibilidades. Nada más quería anotar eso. Muchísimas gracias, Rosbelinda. Yo la verdad es que estoy muy agradecida, contenta ante la riqueza de las intervenciones de todos, de los 5 de ustedes, y han dicho varias cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las reparaciones, que el racismo, decías, Harrison, ya no es solamente ese maltratarse el uno al otro en una dicotomía víctima-perpetrador, sino más bien tiene que ver con, es más bien un instrumento que facilita el desarrollo, un modelo de desarrollo, en este caso ahora, contemporáneamente, extractivista, ¿no? Y que privilegia la acumulación al menor costo, decías, ¿no? Charlie hablaba de lo que nos había impactado más de todo lo que había pasado durante los años que empezamos a investigar, es la forma del revanchismo que aquí se concretizó de maneras muy, muy, muy concretas durante la administración de Trump, ¿no? Y también lo que decías, Amanda y Rosbelina y Eliana, Amanda más que nada centrándose en qué sale de todo este proceso tan difícil de haber tenido que lidiar con un modelo multicultural limitado, pero que a la vez, como decía Rosbelinda, donde se puede lograr recuperar ámbitos, sitios, procesos que se dieron durante esa implementación de un multiculturalismo neoliberal, que nos han llevado a la lucha colombiana en este caso, la lucha afrocolombiana en este caso, a otras dimensiones, ¿no? Y yo creo que las movilizaciones últimas del año pasado fueron explícitas en ese sentido. Yo lo que quisiera es abrir al público las preguntas, pero tal vez iniciar una especie de pregunta muy general para todos los ponentes, los que nos han platicado. Preguntaría que mirando hacia el futuro, ¿no es cierto? En este espíritu del que hablaban Harrison, Amanda, Eliana y Rosbelinda, ¿no? ¿Qué luchas o estrategias están surgiendo? Y cómo pueden los diversos sectores de la sociedad colombiana, en este caso, establecer alianzas, armar estrategias que tengan que ver con la redistribución y con el reconocimiento, y a la vez puedan enfrentar este revanchismo que se nos ha venido encima y con el cual apenas estamos también lidiando, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta general para todos. Tal vez si podrías empezar, Eliana o Harrison, cualquiera de los dos, y continuar con los demás. Ok, Carlos Rosero, que era uno de los ponentes que lamentablemente no pudo estar el día de hoy, él nos enseñó, digamos, a los que hemos hecho parte del proceso organizativo, que las luchas de los pueblos son procesos cíclicos, que los enemigos pueden cambiar, que las estrategias pueden variar. Algunas pueden ser más sutiles, otras mucho más directas o mucho más violentas, pero en sí van a regresar siempre a su punto inicial, porque van en torno a unas cosas muy puntuales.
En este caso, en el caso colombiano, van en busca de apropiación del territorio, van en búsqueda de los recursos naturales, de los recursos mineros, van en búsqueda de un beneficio particular. Y entonces eso hace que sus comportamientos tengan un patrón específico. Y en ese orden de ideas, poder identificar ese patrón, poder identificar los fines, los medios, las estrategias que están usando y prepararnos para las diversas variaciones, prepararnos para la variación del lenguaje, para la finura de de la violencia, porque no siempre va a ser una violencia directa, no siempre va a ser una violencia armada, nos vamos a encontrar con violencia legislativa, con violencia judicial, con violencia política, digamos como que todas estas alternativas y posibilidades de lo que el otro puede hacer lleva al movimiento a empezarse a preparar. Y definitivamente algo que aprendimos a través del trabajo con Rayar fue la documentación de estas estrategias, de estas situaciones de vulneración, permite que los relevos generacionales, que los nuevos activismos, que las nuevas alianzas estén preparadas para estos cambios. Esto es saber que las normas pueden ser muy interesantes, muy bonitas, pero que tienen un trasfondo, que tienen unas finalidades, y poder ver estos matices permite al movimiento, permite en general a la sociedad a prepararse, a contrarrestarla, a utilizarla de formas diferentes para garantizar y proteger derechos. Explica, digamos, para estas nuevas generaciones de activistas y de jóvenes que están pronunciándose fuerte, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, diciendo lo que queremos es distinto a lo que nos están planteando, pues está muy bien representado en lo que se logró en el libro, básicamente, porque estamos diciendo entre líneas y en algunos capítulos muy claro, están criminalizando la protesta, están criminalizando el movimiento social, están criminalizando la protección de los derechos diferenciales y hay que hacer algo y esto es lo que está pasando y estas son las alternativas. Entonces, ¿qué se espera para futuro? Tener una capacidad de análisis, una capacidad de comprensión, una capacidad de documentar lo que está pasando, no caer en los mismos errores del movimiento, aprender siempre, ir siempre hacia adelante, estando más preparados, siendo mejores y teniendo muy claro efectivamente que las alianzas, así como hay alianzas para destruir, para cooptar, las alianzas son estratégicas, son importantes. Esta alianza que se logró enrayar entre la academia, el activismo, la norma, pues los abogados y demás, hacen una alianza, digamos, efectiva y permiten al movimiento social colombiano y también a otros movimientos de otros países que hicieron parte de esta iniciativa tener capacidades de resistencia, capacidades de confrontación, no confrontación física, es una confrontación académica, política, social, que puede llevar a grandes cambios y a nuevos escenarios. Entonces digamos que este es un escalón importante, no el único, pero que va a permitir a los que vienen en este proceso organizativo tener una idea de cómo funcionan en diferentes modalidades esta idea de multiculturalismo neoliberal. Más adelante recibirá otro nombre, tendrá otros autores, tendrá otra gente aparte, pero estamos dejando una huella de esto es lo que pasa, así funciona y cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos contrarrestarlo mejor y efectivamente seguir caminando hacia un estado realmente, em, pues, pues no multicultural, intercultural sería la palabra, en el que el reconocimiento no es una aceptación, sino una parte integral de lo que es un estado. Creo que sería eso. Gracias, Eliana. Harrison. Nosotros tenemos recientemente tres, diría yo, ejercicios de, de formas alternativas de lucha contra el racismo, ¿sí? Que yo identificaría como en ese orden, en el siguiente orden. Reivindico y pienso que lo que hicieron en el norte del Cauca, en la toma, es un ejercicio em, disruptivo, ¿sí? Luego señalaría el ejercicio que hicieron en Buenaventura las comunidades del distrito en 2017, que tiene la significancia de ser
un ejercicio que de alguna manera representa lo que es este sistema en términos de población a explotar. Buenaventura tiene más del 80% de su población es negra afrodescendiente, tiene un 1% de población indígena y tiene un 12% de población ninguna de las anteriores. Pero aún así tiene unos problemas y unas exclusiones estructurales, ¿sí? unas exclusiones estructurales, ¿sí? Que mantienen al puerto más importante del país sin agua, sin un sistema de salud medianamente aceptable dentro de un sistema de salud terrible, el colombiano, pero aquí tenemos como el particular. Sistemas de conexión, acceso a información, educación de calidad, vías, empleo, una tasa de desempleo del 30 y algo por ciento, de informalidad que alcanza cifras aún se hablan de 60 y pico por ciento. Pese a que por aquí sale más del 60% de la carga que entra y sale del país, y lo que eso representa en términos de ingresos para el país, para el Estado colombiano. Y lograron estas comunidades articularse, estas organizaciones articularse, identificando que hay un claro proceso de sedimentación espacial de las desigualdades en Buenaventura. ¿Sí? Es decir, la situación de Buenaventura no se explica sin una lectura diacrónica, ¿sí? De lo que ha sido la estructura, la construcción del Estado colombiano y de cómo el imaginario del negro como el sujeto negado, pues está en la base de la situación del distrito hoy. Pero identifican también que esas negaciones afectan a otros no negros, ¿sí? Y a una población mestiza creciendo de manera importante, que identifica que ese racismo que antes no lo afectaba porque no vivía en el distrito, ahora sí es su problema porque lo padece, ¿sí? Y el tercer elemento, el tercer ejemplo de nuevas formas y de nueva interpretación y más, y que en términos de escenario de análisis es supremamente importante, es el que acaba de pasar en el paro nacional, donde los jóvenes, ¿sí? Se convirtieron en protagonistas y donde de alguna manera interpelaron las formas como históricamente todas las expresiones organizativas habían enfrentado el racismo y habían enfrentado la desigualdad y habían enfrentado la exclusión, ¿sí? De ahí las dificultades a los sectores tradicionalmente, los sectores alternativos, reivindicativos, tradicionales, las dificultades que tenían para articularse, puesto que en su lógica y en su estructura de debate con el establecimiento, ¿sí? La disciplina, la verticalidad y el grupo es pequeño, que comanda y que orienta, no entendía y no podía dominar y someter a estas expresiones espontáneas, beligerantes, de jóvenes que entendían que tenían una situación que había que atender, que los mecanismos tradicionales de reivindicación no funcionan, ¿sí? Y que había que encontrar formas alternativas. Entonces, yo veo que en Colombia se está configurando un escenario interesante en términos de una comprensión natural, que no sé por qué no lo hacemos antes, de que los mecanismos establecidos por el establecimiento para garantizar derechos están viciados, pero claro que están viciados, sí lo hemos dicho, ¿sí? Los estados están en función de asegurar que el sistema extractivista se mantenga,
no está en función de garantizar el derecho a nadie. Entonces, los mecanismos que el Estado establece para, reconocer y proteger derechos, pues nunca funcionan porque realmente no es su intención. Y eso entendieron los jóvenes hoy. Eso entendieron las comunidades de Buenaventura, que identificaron dónde estaba su contradictor político, ¿sí? Y entendieron que por el puerto pasan los factores reales de poder que determinan el comportamiento del Estado, y bloquearon el puerto. Es decir, establecieron una conversación directa con su contradictor político. Y el Estado, en su función natural, tuvo que bajar al territorio a interceder por los intereses del gran capital. Y ese interceder era aceptar que la comunidad tenía derechos a reclamar, uno. Dos, que lo que están reclamando es una deuda histórica, ¿sí? Es decir, no tener agua en el puerto más importante del país hoy no se explica de otra manera sino por racismo estructural, porque no es un tema económico, ya he dicho que es de los puertos más importantes, por ahí pasa todo el dinero, pues. Entonces, no es un tema ni económico, ni es un tema de desconocimiento de cómo se explica eso. Y entonces entendieron dónde estaba su contradictor, y esto es otra lectura de la lucha antirracista, porque aunque no fue la bandera más levantada, ¿sí?, sí identificaban que la histórica exclusión de Buenaventura tenía en su base, ¿sí?, el comportamiento racista de la élite en el poder, ¿sí?, que le asignó a Buenaventura un rol y a su población el de siempre para continuar el patrón de extracción. No eran sujetos de derechos, por eso no había agua, pero sí hay agua en el puerto y en las viviendas de los funcionarios de alto nivel de las empresas portuarias, que todos no son negros, ¿sí? Entonces uno identifica aquí patrones muy claros. Sí, yo tengo esos tres elementos para plantearlos en términos de cómo empezar a analizar nuevas estrategias de lucha antirracista, ¿sí?, y nuevas estrategias de reivindicación de derechos, ya no sobre la base de que es un problema solo de los excluidos, sino que es un problema de los explotados, que no necesariamente somos siempre los negros, ¿sí? Yo creo que son como varios contextos y varios desafíos que nos invita a pensar esta pregunta. Lo primero que quiero decir es que creo que hay un cambio generacional, un relevo generacional de jóvenes que en su mayoría son descendientes de padres y madres que fueron desplazados y desplazadas por el conflicto armado interno de territorios colectivos. Estamos hablando específicamente de la zona del territorio región del Pacífico, y que estos jóvenes nacieron en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, que son las principales ciudades del país, y que efectivamente también se encontraron con una población urbana negra también histórica a estas ciudades, y que efectivamente las políticas multiculturales no les resuelve absolutamente nada. Ni siquiera las acciones afirmativas logran romper con la segregación socioespacial urbana que existe para acceso a bienes y servicios fundamentales y esenciales del Estado. Entonces, allí básicamente, como decía el hermano Harrison, ahí las políticas multiculturales desaparecen porque la agenda de reivindicación, los mecanismos, las formas son totalmente distintas a lo que conocimos como movimiento negro, con unas políticas muchas veces muy enfocado en el tema de la gestión agraria, básicamente en la reivindicación de derechos colectivos, ¿no? Entonces ahí hay como un nuevo escenario donde efectivamente rompe con las dinámicas estructurales o la agenda central del movimiento de los 90. Yo creo que allí hay un elemento muy importante de análisis para entender qué está pasando en ese sentido y cómo lograr efectivamente generar espacios donde esas reivindicaciones y esas luchas y esas nuevas agendas o programas políticos tengan un lugar en el movimiento y en nuestras agendas como activistas y como académicos. Lo otro creo que es un debate importante, algunos le llamamos a esto la posetnicidad, y es un poco desacomodar y mover
algunas formas de hacer política, ¿no? Si bien la forma más conocida de tramitar las desigualdades raciales, pues ha sido esta forma de reconocimiento y representación, creo que las propuestas alternativas como las izquierdas leen de igual manera que los neoliberales burgueses las diferencias basadas específicamente en la opresión racial y los feminismos, ¿no? Son leídas como identidades prepolíticas que no logran tener un consenso popular nacional. Entonces creo que hay que volver para mí al siglo XIX, hay que volver a las agendas republicanas anticoloniales, porque justamente allí en lugar de lo político era importante la reivindicación antirracista, ¿no? Y efectivamente como a partir de los 90 hay un borramiento del problema racial y empezamos todas y todos a hablar de etnicidad, identidad, y también allí dejamos por fuera a las comunidades o a las expresiones en la parte andina y el Caribe, que eran unas altermodernidades, por decirlo así, de lo que estaba sucediendo en el territorio región del Pacífico. Entonces yo creo que es importante, como dije en mi anterior intervención, volver en el centro de la política, o poner en el centro de la política el debate antirracista. De una u otra manera también yo creo que es importante nuevamente volver a hablar de movimiento social, político negro en el país, porque ahí ha habido un debilitamiento profundo, y este debilitamiento, a pesar de que ha sido también contradicciones internas como movimiento negro, también creo que también ahí ha jugado un rol muy importante la cooperación internacional y entender esto como un campo político, ¿no? Esta noción es del profesor Agustín Lao Montes, donde dice que hay que entender la disputa de la política antirracista y negra como un campo político en disputa atravesado por la raza, la clase, las afinidades ideológicas y políticas, y justamente no pretender eliminar ni asimilar agendas, sino justamente que se puedan llevar a cabo posibilidades de consenso. Creo que un momento importante por volver a reiterar fue lo que hicimos en el año 2013 con el primer Congreso Autónomo del Pueblo Negro, que se hizo en Quito al cumplimiento de los 20 años de la ley del 93, donde reintentamos retomar el rumbo y volver a poner una agenda compartida que garantizara justamente esta cohesión política, ideológica al interior de nuestros espacios como movimiento. Y finalmente yo creo que tenemos que avanzar e impulsar un proyecto nacional popular. Yo creo que hoy la América Latina y el Caribe requiere volver sobre una agenda nacional popular, porque si bien vivimos, bueno, en Colombia no lo vivimos, socialismo siglo XXI que intentó poner en el centro del debate la redistribución del poder y de los recursos económicos a las clases históricamente oprimidas, básicamente este proyecto tampoco pudo tramitar realmente las diferencias en torno al extractivismo. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Venezuela, lo vimos en el mismo Bolivia, y efectivamente yo creo que yo insisto que es un momento importante donde yo creo que este tiene que tomar mucha fuerza en la reflexión y en el análisis, porque efectivamente eso nos podrá ayudar a profundizar y agudizar la mirada del momento histórico que estamos viviendo ya. Y yo creo que hay que volver a otras agendas, las agendas de las reparaciones históricas, porque estamos hablando mucho de la inclusión del enfoque étnico, las políticas públicas, pero si le damos un enfoque reparador hablamos desde otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que también se requiere un relevo generacional, una transición generacional, porque de una u otra manera los mismos que hablaron en los 90 siguen hablando en el 2021, en el 2022, en el 2023. No se quiere decir de que tienen que como salir o ya pensionarse de la palabra, no, sino que justamente también den la posibilidad de que nuevas voces, nuevas agendas puedan también incorporar y hablar para pretender o consensuar nuevas formas de hacer la política. Muy brevemente, porque creo realmente que han dicho
lo han dicho todo. En términos de ubicar sitios y momentos específicos de luchas, creo que las tres que identificó Harrison son claves y creo que también lo que acaba de responder Amanda respecto como a tendencias políticas, nuevas tendencias políticas, es súper importante. Creo que lo único que agregaría, que de alguna manera ya está implícito en lo que dijeron los compañeros anteriormente, es pensar en la política no limitada al reconocimiento por el Estado y que también que trascienda el Estado-nación. Y por eso también que había hablado con optimismo y entusiasmo sobre movimientos sobre reparaciones históricas, que sean capaces de activarse sobre redes de solidaridad diaspórica, que estén situados en la coyuntura del momento, pero también hablando de procesos históricos muy profundos y que hagan exigencias al Estado, pero que también sean capaces de exigir responsabilidad y resarcir daños coloniales. Una persona pregunta, ¿cómo fue el proceso de selección de las personas para que fueran autoras del libro y los temas a tratar que vinculan a las comunidades negras e indígenas? ¿Cuántas personas de las comunidades negras participaron? ¿Dónde podemos comprar el libro y cuál es el contacto de la organización? ¿Qué tal si un poco esa pregunta la dejamos para más adelante? Hay otra pregunta, inspirado un poco por la imagen de fondo de Charlie de la Plaza de la Dignidad. Quisiera conocer la perspectiva de los panelistas acerca del significado de los llamados estallidos en la región para el multiculturalismo. ¿Qué tan factible es usar el Estado y los derechos otorgados por él para alcanzar algo que se podría llamar liberación? Yo voy a contestar con otra pregunta. Lo que tratamos de reflexionar o de proponer para punto de discusión al final de este capítulo con Leeds fue la idea, y creo que muchos han hablado de esto ya, tanto Harrison como Amanda en sus últimas respuestas, que hay y tal vez ha sido siempre la política o la estrategia, pero ha vuelto más explícita la idea de soberanía, algunos llamados soberanía epistemológica, o sea, la lucha, las coordinadas, los principios de lucha son propias, autónomas, formadas sin referencia a lo que el Estado otorga o no. Y que de alguna manera, una vez planteados esos principios, se logra cierta no garantía, pero cierta certeza de poder avanzar usando los espacios abiertos, y eso de Rosalind es muy importante, ¿no? A veces no intencionados, para avanzar una lucha que es propia. Pero la combinación de esas dos como líneas, uno de insistir en la autonomía y otra de usar los espacios de Estado, puede ser muy contradictorio y a veces no funciona, ¿no? Pero creo que es una perspectiva muy rica que surgió al final de nuestra reflexión. Y ese es un resumen de lo que ya dije, pero tal vez con un poco más de detalle. Y la pregunta que yo tuve, justamente en esa línea, tenía que ver con algo que dijo Amanda al final y que acaba de recalcar sobre reparaciones, que sí es una demanda en diferentes formas que ha surgido en cada uno de los sitios de lucha. Combinado con ese concepto muy fuerte y impactante de justicia racial. Pero me imagino, y esa es la pregunta, esa noción de justicia racial no es una noción que viene de los, ¿cómo se llama? de los cambios constitucionales, de las nuevas leyes, sino es
justicia racial es un concepto propio, tal vez inclusive no muy legible, no siempre legible por parte del Estado. Y yo creo que esa es la pregunta, si la noción de reparaciones en el contexto de justicia racial implica, no sé si esa pregunta de Anthony, que no sé si es una bandera de liberación, pero sí es una forma de lucha que para mí se vuelve muy fuerte y convincente, pero básicamente me interesa más discusión sobre el concepto de justicia racial como concepto propio y que no tiene referencia necesariamente a definiciones o conceptos legales, jurídicos que el Estado necesariamente reconocería, más como una forma de redistribución bajo lógicas propias. Yo creo que de lo que plantea Charlie es bien importante señalar que efectivamente esta idea de multiculturalismo abrió la puerta a una serie de reconocimientos, a una serie de derechos que efectivamente se pueden, y tal cual como lo pone Anthony en comillas, usar para garantizar unos espacios o unas perspectivas de liberación y de mayor protección. Lo que pasa es que no las podemos ver solas. No podemos ver las normas o la legislación solamente como el escenario pues para desarrollar y para alcanzar una mayor interpretación, sino que debemos verla como parte de casi que de una triada de interpretación. Necesitamos la movilización social, lo que tú estás llamando estallidos sociales, son básicamente lo que han generado cambios estructurales en los estados. Nada de lo que hay en las normas, de lo que hay en las constituciones se ha conseguido de manera pacífica y estos estallidos históricamente han demostrado eso. Y es justamente han demostrado que los cambios se logran a partir de la movilización y de la decisión y en muchos casos de los jóvenes, que son quienes no están de acuerdo con la forma como se vienen estructurando y cómo vienen funcionando los estados. Entonces hay que usarlos, por supuesto que hay que usarlos bien, hay que usarlos acompañados de movilización, acompañados de claridad política, de unos alcances, digamos, de unas metas muy claras, ¿sí? Porque los estallidos por estallidos mismos, por revolución, pues no funciona, digamos, tiene que tener una claridad y unos fines específicos, y en el caso de las luchas y de la justicia racial, pues es un fin muy claro, y es garantizar digamos, no sé cómo ponerlo, tal vez como una ciudadanía real, ¿no? No es la ciudadanía de papel, no es la aceptación porque hay pobrecitos, no, es una ciudadanía real en la cual yo tengo las mismas condiciones y las mismas posibilidades que el resto de la población porque se han tomado la molestia de satisfacer, de resarcir todas estas brechas y se han cerrado y hemos logrado un equilibrio. Digamos, esto es un ideal grandísimo, súper complejo de lograr y demás, pero pues es a lo que le deben apuntar estas luchas de justicia racial. Entonces, hay que usarlos, por supuesto que hay que usarlos bien, hay que usarlos acompañados de otros, digamos, apellidos, de otras cositas, pues, que no se me olvida la palabra que quiero usar, pero tiene que ir acompañado, ¿sí? La norma en sí misma no tiene vida. Yo que creo que soy la única abogada del grupo, siempre les recalco mucho eso. Para mí las normas son importantes, yo soy abogada, pero la norma no está viva. Lo que está vivo es el sentir y la necesidad de los pueblos, y son ellos los que pueden generar cambios. Entonces, en la medida que vayan acompañados y que vayan impulsados por unas ideas claras y unas metas claras, efectivamente se pueden lograr cambios bien interesantes en la interpretación. Una palabra tiene significado en la medida que nosotros le demos significado, y los significados pueden cambiar en el tiempo y en el espacio. Depende quién los está usando y con qué fin los están usando. Gracias. Gracias, Eliana. Amanda. Sí, yo quiero empezar por una de las frases que circuló mucho en la ciudad de Popayán por parte de la gente negra durante la movilización el pasado 28A en Colombia, y era que no se rinde quien nació donde todo hay que luchar.
Sí, yo creo que la creatividad, como diría Manuel Zapata Olivella, la mente creadora del pueblo negro es impresionante. Y de una u otra manera, yo creo que también lo que hemos ganado con la lucha multicultural en la etnicidad ha sido parte y se dio porque básicamente la gente negra se organizó y luchó y creó una oportunidad que se creó con telegramas negros, con arrullos, con movilizaciones, con escritura, trasnochadas, porque efectivamente el paquete estaba restringido y no hacíamos parte de ese paquete. Entonces hay que también reconocer que la acción colectiva ha sido fundamental para generar nuevos derechos. Y yo creo que eso generó una visibilidad pública de la gente negra en el país, una visibilidad en la esfera pública de nuestras demandas, nuestro programa político, quiénes somos, y ese debate generó unos consensos sociales que hoy nos tienen justamente aquí hoy en este momento reflexionando sobre multiculturalismo y racismo, pero que efectivamente yo creo que eso hay que mirarlo como en dos perspectivas, también como lo dije al inicio. Por un lado, las pretensiones de multiculturalismo como un proyecto neoliberal desde el Estado, y por otro lado, mirar su conflicto, cómo efectivamente la gente negra se apropia de ese discurso, lo transgrede y genera derechos. Yo creo que ahí hay una estrategia totalmente emancipadora y potencializadora, pues sabemos también el contexto del conflicto armado en Colombia hizo un vaciamiento básicamente de estas agendas, de estos territorios, pero inclusive seguimos también resistiendo ahí, ¿no? Seguimos creando consejos comunitarios, seguimos titulando tierras colectivas con todas las dificultades estructurales de un gobierno racista, paramilitar, sí, donde efectivamente la reclamación de los derechos en Colombia pues tenemos los índices más altos de personas asesinadas solamente por la gestión de derechos en el marco de la democracia neoliberal. Entonces también la represión ha sido brutal, ha sido básicamente generando la imposibilidad de que la gente pueda organizarse, pensarse y reclamar derechos. En Colombia la gente la matan por gestionar derechos, cuando es un rol específicamente del Estado y sus instituciones. Entonces, también creo que de una u otra manera este momento también ha sido como importante y ha generado una cantidad de mecanismos, espacios de participación e interlocución que también han garantizado generar nuevos derechos y proteger también derechos. Entonces hay que verlo también desde ese lugar, sin dejar, como dice Eliana, de problematizarlo y entenderlo también desde esos momentos también donde efectivamente continúan las desigualdades raciales de manera estructural. Que se mantienen ahí, pues a pesar de que hemos avanzado en estas luchas y en estas ganancias, también derrotas y desilusiones profundas también. Sí, dos cosas, dos palabras quiero recoger como para hacer mi reflexión en relación a la pregunta que hacía Anthony y a la réplica que hace Charlie. Charlie, ¿no? Sí, sí, es Claro. Charlie. Multiculturalismo y reparación. Sí. Yo tenía una resistencia a la palabra reparación, por cuanto mi comprensión de que si la reparación me la va a dar el establecimiento, que depende de mi condición de vulnerabilidad para mantenerse, pues una real reparación invertiría el orden de las cosas, y eso sería problemático, ¿sí? De ahí a que cuando me hablaban de reparación, en el sentido de que el Estado me va a reparar como pueblo, como individuo, pues lo veo improbable, lo sigo viendo improbable. Pero alguien me hizo reflexionar sobre, y un poco tiene que ver con el multiculturalismo y tiene que ver un poco con lo que el pueblo negro ha aprendido a través del tiempo, ¿sí? Y que de pronto lo olvidamos, que nosotros siempre hemos ido contra sistema, ¿sí? Es la única manera de mantenernos en pie,
¿sí? Pero en los últimos años el movimiento negro en Colombia se ha institucionalizado de alguna manera. Entonces fluimos con las herramientas del sistema, ¿sí? Y entonces cuando los jóvenes salen masivamente, y traigo el tema de los jóvenes porque la participación de los jóvenes negros fue demasiado importante en las marchas del paro nacional, en las primeras líneas. Elemento adicional del racismo estructural que los invisibiliza, ¿sí? Pero las evidencias están ahí, las fotos, el fenotipo, el lugar de donde están, donde viven las víctimas, quienes viven allí en esas zonas en Cali, ¿sí? De dónde provienen, hablan con claridad de qué tipo de jóvenes están en primera línea, ¿sí? Entonces, estos jóvenes entienden lo que entendieron los mayores nuestros hace siglos, ¿sí? No es utilizando las herramientas del sistema como vamos a obtener nuestra libertad, ¿sí? No es siguiendo las reglas, el sistema está arreglado para que no lo alcancemos, ¿sí? Y ahí uno va y viene, ¿no? Vemos el comportamiento de los jóvenes hoy y tenemos que inmediatamente ver atrás los planteamientos del hermano Malcolm cuando decía, estamos en mala forma si pretendemos enfrentarnos a este sistema y no tenemos control en la política y en los políticos y no tenemos control económico de en nuestros territorios, ¿sí? Y si no tenemos fortalecida nuestra identidad como pueblo, ¿sí? Ahí estamos en mala forma para enfrentarlo. Entonces yo sí, y digamos coincido mucho y la pregunta que hace Anthony también porque digamos un poco lo que ha pasado con el movimiento del paro cívico en Buenaventura, ¿sí? Claro, han intentado romper las barreras y cerrar las brechas de desigualdad, pero sobre las herramientas que el sistema ofrece. Y 4 años después, ¿sí? Los líderes que han estado allí empujando ese establecimiento, forzándolo a que ceda en derechos, empiezan a verse debilitados y empiezan a verse cuestionados por la misma población porque no han dado resultados, ¿sí? Entonces, cómo el sistema se alimenta a sí mismo y se refuerza, ¿sí? Y convierte a quienes lo fuerzan, a quienes lo presionan, en sujetos de cuestionamiento público, ¿sí? No puedo negar, no puedo evitar la imagen que se me viene de Matrix y el discurso que hay alrededor de que el sistema, la gente que está tan metida en el sistema, pues al final va a ir en contra de todo aquel que intente liberarlo, porque el sistema le va a decir quién es el malo y quién está fallando, ¿no? Válganme, perdónenme ahí la analogía. Pero entonces yo sí creo que, y la pregunta que hace Anthony es, ¿cuándo vamos a empezar a cuestionarnos, ¿sí? El que el sistema, el establecimiento, el sistema democrático, el sistema de Estado está diseñado para no reconocer derechos? Y uno puede decir, hoy no tenemos las cadenas, ¿no? Citando a Zapato Olivella, no tenemos la marca en la piel, ¿sí? Pero la economía, el sistema económico nos tiene en la misma posición que tenía a nuestros antepasados, ¿sí? Hoy nos sentimos mejor porque podemos comprar un celular, así no podamos llenar la nevera, ¿sí? Pero las condiciones socioeconómicas nuestras en relación a las que habían en ese momento y las que hoy pueden ser fácilmente equiparables, ¿sí? Aquí entonces, una metáfora que utilizo es, nosotros hemos estado jugando el juego del Estado por cerca de 200 años, y me refiero a Colombia, ¿sí? Llega un momento en todo juego, cualquier juego, ya sea parqué, dominó, fútbol, en que uno se cansa de perder. Uno se cansa de perder y o deja de jugar, ¿sí?
o invita al oponente a jugar otra modalidad de juego. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Sí, te dejo ahí. Gracias. Gracias, Harrison. Hay una pregunta, no hay mucho más tiempo, pero hay varias preguntas que por favor le pediría a Georgina que me la mande, o a Omar en mi texto, pero hay una serie de preguntas que no las vamos a contestar todas, pero tal vez las podemos tomar como para cerrar ya cada uno el evento. Georgina, ¿me mandas esa pregunta que la he perdido en el chat, por favor? Sí, creo que la pregunta, no sé si es esta, la de Pablo Millanén o Milanén. Creo que sí, esa es la... Vale, dice, buenas noches, buenas tardes, noches, un gusto escucharles. Tengo algunas preguntas. ¿Qué peso tiene actualmente el anticapitalismo en el análisis y las luchas antirracistas en Colombia, o más concretamente en PCN? ¿Se está produciendo ese debate de forma sistemática y situando el anticapitalismo como un horizonte político estratégico, así como las necesarias alianzas con el movimiento indígena y popular? Si se está dando ese debate, ¿cómo se piensa la contradicción con el Estado más allá del uso táctico de las vías institucionales? Porque mientras se pretende usar las vías estatales e institucionales a nivel táctico para lograr avances, el capital también se reacomoda tácticamente a través del Estado, y mientras eso sucede, seguimos metidos en un precipicio de muerte. Favor, si pudieran contarnos un poco más sobre cómo están dando esos debates. Yo sé que no hay tiempo para desarrollar todo lo que pregunta la persona, pero tiene que ver con lo que acaban de discutir respecto Sí. a la pregunta de Charlie. Hay otra pregunta también aquí que dice, ¿por qué el multiculturalismo? ¿Cuál es el concepto de multiculturalismo que está en el proceso? Entonces, esa es otra pregunta que está más ligado al capítulo como tal, presentado por Eliana y comentado por ustedes. Entonces, pero yo diría que habiendo leído estas preguntas y sabiendo de las inquietudes de este público, que cada uno de ustedes pueda cerrar de manera corta, concisa, este evento. Por favor, si podemos empezar tal vez con, esta vez, yo sé que Charlie ya se fue, se tuvo que salir, pero esta vez tal vez podemos empezar con Rosbelinda y luego continuar con Amanda, Eliana y Harrison. Bueno, realmente, más que mis palabras, con lo que quisiera cerrar es con lo que he escuchado de los compañeros una y otra vez en las intervenciones de hoy día, y es de alguna manera es volviendo a la pregunta que hizo Anthony sobre estallidos, y es que creo que es claro que lo de estallido como tal, que es una explosión, tiene que venir acompañado de ciertas destrucciones, de las estructuras que producen, que históricamente han producido los daños, que históricamente sostienen el racismo particularmente, claro, de la mano de todas las tácticas que sean posibles, pero ese estallido tiene que deshacer esas estructuras. Sí, bueno, ya para cerrar y como conectar todas estas preguntas y, bueno, rápido, decir que yo creo que las luchas antirracistas están ancladas en el capitalismo, porque justamente es el capitalismo quien crea esta contradicción basada en la jerarquía y las clasificaciones raciales para explotar, dominar y finalmente esclavizar y acumular capital. Entonces, en el centro de nuestra lucha o en unas prácticas o tendencias, por qué no hablar de una totalidad, creo que las luchas anticapitalistas están en el centro del debate, ¿no? Evidentemente las políticas de etnicidad trataron de sacar el anticapitalismo como parte del programa político, pero creo que justamente la exacerbación de las desigualdades a partir del modelo neoliberal extractivista nos han vuelto a poner en el centro del pensamiento ideológico y político el racismo. Entonces, desde mi perspectiva, pues creo que
lo he dicho casi toda la conversación, es volver sobre la agenda antirracista, volver a repensarnos el tema del reconocimiento. Yo creo que hay que empezar a hablar más de redistribución del poder. Creo que hay que poner en la agenda las reparaciones históricas, un debate entre iguales por la verdad de lo que sucedió en el pasado y cómo efectivamente ese hecho colonial tiene unas repercusiones y unos impactos hoy, aquí, ahora, a unas generaciones de alrededor de 5 o 4 generaciones, dependiendo de nuestras edades, y que justamente la falta de acceso a bienes y servicios esenciales del Estado pues tienen que ver justamente con esas clasificaciones y jerarquías raciales. Y creo que por parte del Observatorio de Discriminación Racial estaremos aportando tanto teórica como prácticamente y materialmente a este debate en el país. Y creo que ese es un primer momento, un primer escenario, y creo que estaremos haciendo nuevamente articulaciones y alianzas para seguir discutiendo y debatiendo estos temas. Hola, sí, no, yo había, creo que, aportado un poco en esa dirección en mi intervención. Sí que utilizo más bien el espacio para agradecer la oportunidad de compartir estos temas que me parecen de una pertinencia enorme. El movimiento negro hoy requiere, como lo plantea bien Amanda en varias de sus intervenciones, una reflexión al interior en torno a la lectura del contexto que hay que hacer hoy, ¿sí? La necesidad de que haya un relevo generacional. De alguna manera, el maestro Maturana Varela, en su texto El árbol del conocimiento, plantea ese elemento natural de que todo organismo vivo aprende a desarrollar la habilidad de leer su contexto, ¿sí? Y como organismos vivos nosotros vamos evolucionando, pero nuestra lectura del contexto se mantiene de cuando desarrollamos esa habilidad de leer. Entonces, a este contexto necesitamos gente que haya desarrollado su capacidad de visión en este contexto y pueda leer mejor el escenario. Y esos son los jóvenes. De ahí la necesidad de que haya un relevo generacional, porque son estos los que están leyendo bien este momento y están diseñando estrategias que a nosotros, a muchos de los mayores les cuesta entenderlo. Y entonces, más que facilitar el desarrollo y potenciar esas estrategias, pues terminamos de alguna manera señalándola, debilitándola y perdiendo la posibilidad de ser disruptivos en la estrategia. Es necesario hacerlo. También es claro la lectura que tienen que hacer los jóvenes negros de no perder las lecciones aprendidas, no hacer un corte abrupto y ahora no hubo nada antes de mí. Eso tampoco es el camino. Hay que hacer una transición, ¿sí? Y hay que hacer un buen relevo generacional. Y gran parte de la responsabilidad está en los liderazgos que deben dar el bastón, que deben pasarle a la siguiente generación la tarea. Nosotros como pueblo negro, tenemos esa tarea, pero yo quiero también hacer el llamado a los otros grupos humanos que se consideran ninguna de las anteriores, ¿sí? Que me parece que son un grupo extremadamente problemático para el proyecto humano, porque son este grupo el que utiliza este pequeño grupo de mezquinos en el poder, ¿sí? Porque cuando uno no tiene claridad de quién es, no entiende por qué se comporta como se comporta, pues le sirve a cualquier propósito, ¿sí? No hay ninguno de los anteriores. Hay personas con debilidad en su identidad cultural y la tarea es encontrarla, por Dios, ¿sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué leo el mundo como lo leo? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué camino como camino? ¿Por qué me gusta este plato y ese otro no? Esos son los elementos, la forma como reacciono, como hablo. Decía Sheikh Anta Diop, la fuerza comunicativa del africano y de su diáspora lo identifica donde va, ¿sí? Y hablo yo con mi estudiante, le digo, ponga a una persona negra a hablar con las manos atadas. No puede. Nosotros necesitamos hablar con el cuerpo porque es parte, sale por la boca, pero más sale por la gestualidad, ¿sí? Y eso es característico de nosotros, es parte de nuestra identidad, de la psicología, de la alegría, ¿sí? La confianza ante el mañana, decía Sheikh, ¿sí?
que es característico también. Otros lo leen y dicen que somos, ¿cómo es? Pocos aspirantes o ¿cómo es que nos llaman? Porque no estamos acumulando pensando que el mañana va a ser, no tenemos esa ansiedad ante un mañana, porque hay una red comunitaria que lo soporta y que al final es la única que lo soporta. Y el COVID lo que nos mostró es eso. ¿Sí? Las cuentas bancarias, las casas de lujo, todo está muy bien, pero cuando no hay suministro, lo único que te da soporte es el vecino. Lo que tiene el vecino es lo que te salva. ¿Sí? Y eso es lo que hay que buscar en la identidad de los pueblos, del grupo humano que hoy, a mi juicio, erróneamente se lee como identidad. Yo soy no sé qué. Dejo ahí. Muchísimas gracias nuevamente. Y ojalá podamos seguir este tipo de conversatorios, ahondando en otros temas del pueblo negro, pero también de otros pueblos que me parece que es clave. El pueblo mestizo, al pueblo que se define mestizo hay que estudiarlo también, porque eso de que nos estudien solo a las minorías también es parte del lenguaje colonial. No somos nosotros los únicos sujetos de estudio. ¿Sí? Hay que estudiar a los otros. Gracias. Y En quedo ese atento. espíritu. Gracias, Harrison. Gracias, Rosbelinda. Gracias, Amanda. Gracias, Eliana, por estar aquí, por discutir lo que se hizo y tener visiones de lo que tenemos que hacer para enfrentar estos nuevos momentos. Yo creo que los relevos generacionales son siempre bienvenidos y gracias a todos por los jóvenes por estar aquí y también gracias a los no tan jóvenes como yo por estar aquí porque es que aprendemos intergeneracionalmente. Sin más, agradezco su presencia y vamos a presentar otro capítulo de este mismo libro en febrero y lo vamos a ir anunciando a las redes y por favor siéntanse muy invitados. Gracias.